Buenos días, buenos días. Bueno, semana 13. Vamos a ver todo lo relacionado al sistema financiero. Vamos a ver la intermediación financiera directa, la intermediación financiera indirecta. Vamos a ver también el crédito y lo que hace el BCR en la economía. ¿Correcto? Bueno, entonces empezamos con la semana 13. Bien, cuando se habla del sistema financiero, es o se refiere a todas las instituciones, todos los mecanismos, los agentes que permiten que el dinero se traslade desde donde sobra hasta donde falta. ¿Quiénes son los agentes económicos superavitarios o los excedentarios? Empresas, familias, gobiernos que tienen un excedente de dinero. ¿Quiénes son los deficitarios? Todo lo contrario. Empresas, familias, gobiernos que necesitan dinero. Bueno, esos deficitarios al final tiene que conseguir el dinero, porque si una empresa no tiene dinero suficiente, no produce, no genera empleo. Un gobierno no realiza obras. Una familia no consume lo suficiente. Por eso que los deficitarios sí o sí tienen que conseguir esos fondos. ¿De quién y de dónde consiguen los fondos los deficitarios? En última instancia, de los superavitarios, de los excedentarios. El sistema financiero precisamente es el mecanismo que permite que el dinero se canalice, el dinero se traslade. ¿De dónde a dónde? De los superavitarios hacia los deficitarios. Gracias al sistema financiero, el dinero se canaliza. Gracias al sistema financiero, las empresas que necesitan dinero lo consiguen, pueden producir más, pueden generar más empleo. Las familias consiguen más dinero para consumir más y los gobiernos que necesitan dinero lo consiguen para realizar obras, etcétera. Esa es la importancia que tiene el sistema financiero. En medio de los dos están los intermediarios financieros, los facilitadores, los que facilitan el traslado del dinero. El intermediario financiero por excelencia es el banco. El intermediario no es el único, pero es el más importante. ¿Cuál es el papel que cumple el banco? Prestar dinero a las empresas, a las personas que lo necesitan, correcto. Pero ¿de dónde consiguen dinero de los bancos? Precisamente de los ahorros del público, de los superavitarios, pues. El banco simplemente, ¿qué papel cumple? El banco cumple el papel de intermediador. El banco cumple el papel de intermediario, de facilitador. Gracias al banco, el dinero se traslada del superavitario al deficitario. No es el único intermediario financiero, pero es el más importante. Bueno, todo eso es el sistema financiero. Intermediarios, leyes, operaciones, organismos reguladores como la SBS, la SMB, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Todo eso viene a ser el sistema financiero. Repito, la importancia que tiene el sistema financiero es que las empresas, las familias y los gobiernos que necesitan dinero lo pueden conseguir, ¿correcto? Bien. Hay dos tipos de intermediación. De dos formas se relacionan superavitarios y deficitarios. Repito, a través de dos mecanismos, de dos formas, se relacionan superavitarios y deficitarios. Antes de continuar, ¿el dinero de quién es? Del superavitario. El dinero, ¿quién lo va a utilizar en última instancia? El deficitario. Ya, hay dos formas a través de las cuales ellos se relacionan. La primera es la intermediación directa. La primera es la intermediación directa. ¿Por qué se le llama intermediación financiera directa? Apunta ahí. Agente superavitario y agente deficitario se llegan a conocer. Hay un trato directo entre ellos. El superavitario elige al deficitario. ¿Qué significa que el superavitario elige al deficitario? El superavitario elige a quién le va a proporcionar su dinero. ¿Dónde se realiza esa intermediación? En la bolsa de valores o mercado de valores. Se realiza en el mercado de valores o bolsa de valores. Bien, si a ti te sobra el dinero,
Si a ti te sobra mucho dinero, puedes ir al mercado de valores a invertirlo. ¿Y de qué forma vas a invertir? Comprando acciones y bonos. Más adelante se explicará eso. ¿Quiénes venden las acciones y los bonos? Las empresas que necesitan financiamiento, las deficitarias. Las empresas deficitarias acuden al mercado de valores a vender bonos y acciones. Cuando llegan a vender sus bonos y sus acciones, consiguen financiamiento. Pero ¿quién compra esas acciones y esos bonos? Los superavitarios, los inversionistas. El dinero se traslada del superavitario al deficitario a través de la venta de acciones y bonos, ¿correcto? Pero ¿por qué se le llama intermediación directa? Porque el superavitario puede elegir a la empresa a la que le va a dar su dinero. El superavitario puede elegir a la empresa a la que le va a comprar las acciones y los bonos. En este momento, si tú eres inversionista, si a ti te sobra el dinero, vas a la bolsa de valores. Creo que ya está aperturada, no te quiero engañar. Por la pandemia se cerró y todas las operaciones eran virtual, pero creo que ya se aperturó, si no me equivoco. Con las medidas de seguridad, pero ya está funcionando. Bueno, vas al mercado de valores en este momento. ¿Y cuánto tienes? 2 millones de soles que te sobran. Ah, y en el mercado de valores no puedes invertir sencillo. Pues, ¿no? El mercado de valores, para que haya rentabilidad, tienes que hablar de millones si quieres ganar algo. Vas al mercado de valores con tu dinero y ahí vas a encontrar un montón de empresas deficitarias. Empresas mineras que necesitan dinero para financiar sus proyectos, empresas de transporte, empresas de telecomunicaciones, etcétera. Vas a encontrar un montón de empresas que necesitan tu dinero. Tú puedes elegir a la empresa a la que le vas a prestar el dinero. Tú la debes conocer, hay un trato directo, por eso es intermediación directa. Mínimo tú debes saber el nombre, bueno, por lógica, ¿no? Debes saber el nombre de la empresa, a qué sector pertenece, si es empresa minera, construcción, transporte, cómo le ha ido a la empresa en los últimos años, si le ha ido bien o le ha ido mal, etcétera, para saber si te conviene o no darle el dinero. Por eso se le llama intermediación directa. Y después de un tiempo, porque al final tú le estás prestando en la práctica la plata, ¿no? Después de un tiempo tú mismo le vas a exigir la devolución del dinero y lógicamente los respectivos intereses. ¿Qué pasa si la empresa, antes que te devuelve el dinero, quiebra? Ya perdiste, pues. Así como tú puedes elegir a la empresa, tú asumes el riesgo de la operación. Si tú le prestas dinero, si tú le das dinero a una empresa a la que le conoces en la intermediación directa, comprándole acciones o bonos, si la empresa quiebra, tú también pierdes. Apunta ahí. Acá está, ¿no? El superavitario, el que invierte, el que compra las acciones y los bonos, asume el riesgo de las operaciones. Repito, si la empresa quiebra, ya perdiste. Pues. La empresa quebró, la empresa ya no existe. ¿A quién le vas a exigir del dinero? Y encima, no sé si se acuerdan, no cualquier empresa puede obtener financiamiento en el mercado de valores, ¿no? Vamos, ¿se acuerdan o no? ¿Qué tipo de empresas eran las únicas que podían ir al mercado de valores a conseguir financiamiento, a vender sus acciones y sus bonos, para así conseguir dinero? Vamos. ¿Qué tipo de empresas son? Vamos. Muy bien, las sociedades anónimas abiertas, correcto. Esa es la idea. Esa es la idea. Por eso se le llama intermediación directa. Y acá está, ¿no? Los inversionistas, los agentes superavitarios, le dan dinero a la empresa. Esta empresa tiene que ser sociedad anónima abierta. Y a cambio, la empresa que le da o acciones o bonos. Ya después vamos a explicar al detalle qué característica tienen las acciones y los bonos. Por el momento, ¿quiénes venden acciones y bonos? Las sociedades anónimas abiertas, las empresas deficitarias para conseguir financiamiento. ¿Quiénes compran las acciones y los bonos? Los inversionistas, los superavitarios. Pero hasta acá, lo más importante de todo es que ambas empresas o ambos agentes se llegan a conocer. Hay un trato directo entre superavitarios y deficitarios. Superavitarios y deficitarios, ¿correcto? Superavitarios y deficitarios. Hay un trato directo. ¿Estamos bien? Bien. Ahora la indirecta.
Ahora la indirecta. Ahora la indirecta. No se llegan a conocer, pues. No se llegan a conocer. No se llegan a conocer. No hay un trato directo en su superavitario y deficitario. No se llegan a conocer. De todo el mecanismo se encarga el banco, el intermediario. El intermediario se encarga de todo. ¿Y quién es el intermediario? Puede ser un banco, puede ser una caja municipal. No se conocen, pues. En el banco se ahorra, ¿no? ¿Quiénes ahorran en el banco? Los superavitarios. No saben qué hacer con el dinero que tienen de sobra, lo depositan en el banco. ¿El banco qué hace? ¿Cuál es el papel del banco? Prestar ese dinero. Al final el dinero va a ser depositado en el banco, el dinero va a ser prestado a un deficitario, pero el superavitario y el deficitario nunca se van a llegar a conocer. Al superavitario no le interesa saber a quién el banco le va a prestar su dinero. Le está haciendo responsable de, de toda la operación al banco. Si el deficitario, muchas veces ocurre y bastante ocurre, si el deficitario no le devuelve el dinero al banco, el banco igualito tendrá que pagarle al superavitario, tendrá que sacar de su bolsillo, pues. ¿Quién asume el riesgo de la operación? El intermediario, el banco, ¿no? Correcto. Y encima, no te preocupes, hay un seguro. Si el banco quiebra, igualito, el banco tiene que pagar un seguro, ¿no? Seguro contra riesgo de depósitos, algo así. La cuestión es, lo más importante es que el superavitario y el deficitario nunca jamás se llegan a conocer. Nunca jamás se llegan a conocer. El riesgo de la operación, repito, la asume el banco. Si el dinero no le devuelven al banco, el banco nunca te va a decir, oye, ¿sabes qué, manito? No te puedo devolver el dinero que has depositado porque a mí ese deficitario tampoco me lo ha devuelto. Nunca te va a decir, igualito tendrá que sacar su bolsillo. ¿Correcto? ¿Por el que qué crees que en los bancos ganas una miseria? El banco que le promocionó Alianza Lima, el Pichincha, cuando comenzó a operar con fuerza en nuestro país, decía, tasa de interés por encima del mercado, 4% al año. Ojo, que un banco te pague 4% al año es bastante. Una miseria se gana ahí. ¿Por qué? Porque es menor el riesgo. Pues. Está bien, ganas poco interés en el banco, pero ¿cuál es la compensación? Que es menos riesgoso. Tu dinero prácticamente está seguro en el banco. ¿No? Sería el colmo que un banco quiebre, difícil que un banco quiebre, ¿no? Así que tu dinero está más seguro, o el término técnico es menos riesgo hay. Por eso que la compensación por poca tasa de interés es que hay poco riesgo, porque el riesgo lo asume el banco. En cambio, ¿qué te había dicho hace un ratito? En el mercado de valores puedes ganar mucho dinero, ¿no? No puedes ganar como en el banco 4%, acá puedes ganar 15, 20, 25, hasta 30, ¿no? Pero siempre hay un riesgo mayor. Así como puedes ganar un montón, también lo puedes perder todo. Hay más riesgo, en consecuencia, como hay más riesgo, ¿tú qué exiges por compensación? Mayor tasa de interés. Acá en la intermediación financiera indirecta, la tasa de interés es menor, es casi una miseria, pero ¿cuál es la compensación? Que es más seguro, menos riesgoso. ¿Me dejo entender? Bien, hasta ahí estamos, por favor. Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Bueno, en la intermediación financiera indirecta, no solamente están los bancos, ¿eh? Los bancos conocidos, ¿no? Hay más, ¿eh? El Banco de Comercio, creo que ahí, el que más, y otros bancos más. Estos son los principales, ¿no? BCP, Interbank, Scotia, Pichincha, y otros bancos más hay por ahí. También hay un banco privado, que es el Banco de la Nación, y el BCR, que es un banco, pero cumple otro tipo de función que más adelante vamos a ver. Y en el sistema bancario también están las cajas municipales, las compañías de seguro, etcétera, etcétera. Bien, lo más importante es que agente superavitario y agente deficitario nunca jamás se llegarán a conocer. Bueno, antes de continuar, apunta ahí.
¿Quién supervisa toda la intermediación financiera indirecta, la que acabamos de explicar? ¿Quién supervisa la intermediación financiera indirecta? La SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros es la que vigila, la que hace cumplir las reglas, la que autoriza, sanciona y hasta puede clausurar a una de estas instituciones, bancos, cajas municipales, etcétera. ¿Qué instituciones? Acá está. La Superintendencia de Banca y Seguros, la autoridad en el sistema financiero indirecto. ¿Estamos bien? Y la directa, ¿quién la supervisa? La SMB, la indirecta, la que se realiza en el mercado de valores, la que consiste en la compra y venta de acciones y bonos, está supervisada por la SMB, Superintendencia de Banca y Seguros. La indirecta está supervisada por la SBS. Correcto, correcto. Bien. Bien, seguimos entonces. Activos financieros, títulos valores. Títulos valores, activos financieros. Activo es una propiedad. Financiero tiene que ver que esa propiedad está representada por un documento. Tu casa es un activo, una propiedad. Tu carro es un activo, una propiedad. Tu computador es un activo, una propiedad. Pero los activos financieros son papeles que representan un monto de dinero, ¿correcto? Inversiones, también se le llama títulos valores. Esto se compra, esto se vende en el mercado de valores. Estos activos financieros tienen que ver con qué intermediación, la directa o la indirecta. ¿Con qué tipo de intermediación tienen que ver estos activos financieros? Con la directa, pues, con la directa, la que se realiza en el mercado de valores. ¿Qué te había dicho? En el mercado de valores, las empresas deficitarias, las sociedades anónimas abiertas, pueden conseguir financiamiento. ¿Cómo pueden conseguir financiamiento? Las sociedades anónimas abiertas, vendiendo bonos o acciones. En algunas ocasiones venden bonos, en algunas ocasiones venden acciones. Venden activos financieros, acciones y bonos. Acciones y bonos. Correcto. Acciones y bonos. ¿Quiénes venden estas acciones y estos bonos? Las empresas deficitarias. ¿Quiénes compran estas acciones y estos bonos? Los superavitarios, los inversionistas. Las sociedades anónimas abiertas deficitarias venden bonos, venden acciones y a cambio reciben dinero, financiamiento para sus actividades. ¿Quiénes compran esas acciones y esos bonos? Los superavitarios, los inversionistas. Le dan dinero a la deficitaria y a cambio se quedan con las acciones y los bonos. Entonces el inversionista es el que compra estos activos financieros. ¿Cuál es el beneficio? Pueden ser de renta fija o renta variable. Renta fija, los bonos. Ahí está en tu separata. Renta fija, los bonos. Apunta ahí. Los bonos representan una deuda. Los bonos representan una obligación por parte de la empresa. La empresa, sociedad anónima abierta, la empresa deficitaria, al vender bonos, se estaría convirtiendo en un deudor. Vende bonos, papelitos son, vende bonos por un valor de 10 millones de soles. Vende los bonos por un valor de 10 millones de soles, se queda con los 10 millones de soles en efectivo. ¿Quién le dio los 10 millones de soles en efectivo? El inversionista, el superavitario. A cambio, el superavitario, ¿con qué se queda? Con los 10 millones, pero representados en papelitos, llamados bonos. En la práctica, ¿qué ha hecho el superavitario? Le ha prestado dinero a la empresa. La empresa se quedó con los 10 millones, el superavitario se quedó con los bonos por un valor de 10 millones. No le está regalando la plata, le está prestando.
La empresa deficitaria se convierte en deudora, el que compró los bonos, el que prestó, en que se convierte en acreedor. Y toda deuda, toda obligación tiene su fecha de vencimiento. Normalmente son de 5 años. ¿Qué significa que sean en 5 años? Hoy, 1 de agosto del 2022, hoy, 1 de agosto del 2022, se realizó la transacción que estamos mencionando. Hoy, 1 de agosto del 2022, la empresa superdeficitaria se quedó con los 10 millones, pero la empresa o el agente superavitario se quedó con los bonos valorizados en 10 millones. Esos bonos se venden en 5 años. ¿Qué significa? Que el 1 de agosto del 2027, en 5 años, ¿qué va a hacer el superavitario? Le va a ir a buscar a la empresa y le va a decir, oye, hace 5 años yo te presté 10 millones de soles. Acá están los bonos que acreditan que yo te presté los 10 millones. En este momento se venció la deuda. Devuélveme los 10 millones y los intereses respectivos. Por eso decimos que los bonos representan una obligación, una deuda, y toda deuda tiene vencimiento, se tendrá que pagar. Y son títulos de renta fija. Renta significa ganancia fija. En el contrato se estableció, la deuda dura 5 años y cada año se va a pagar el 10%. Ni más ni menos, porque el contrato señala 10%. La empresa no podrá pagar menos del 10%. El inversionista, el superavitario, no podrá cobrar más del 10%. Finalizado el 5.º año, la empresa le tendrá que devolver los 10 millones y los intereses acumulados durante todo el año, durante los 5 años. 10% al año es interés compuesto. Ustedes creen que eso lleva en el aritmética, calcula cuánto se le va a pagar. Por eso se dice renta fija, pues. De antemano, el inversionista ya sabe cuánto va a ganar. ¿Cuánto va a ganar? 10% al año, ni más ni menos. La empresa deficitaria, ¿cuánto tendrá que pagar? 10%, ni más ni menos. Hasta ahí estamos. Por eso se dice que son renta fija. Renta fija. Entonces, hasta ahí preguntas. Renta fija. Su rentabilidad es fija y son más seguros. Ojo, ¿eh? No es que sean muy seguros de tanto. Imagínate que la empresa quiebre. Se cumple el 5.º año, vas a buscar a la empresa y te das cuenta que la empresa ya quebró. ¿A quién le vas a exigir el dinero? No son tan riesgosos, pero hay riesgo, ¿eh? El riesgo es que la empresa quiebre, ¿no? Se declare insolvente, que ya no pueda pagar su deuda, ¿no? Puede ocurrir, ¿eh? Profe, pero entonces que le busque a los dueños y le exija la devolución. Lo que pasa es que las sociedades anónimas, ¿te acuerdas? Son de responsabilidad limitada, ¿no? ¿Quién recibió el préstamo? ¿Los dueños de la empresa o la empresa? En el ejemplo mencionado. ¿Quién recibió el préstamo? ¿Los dueños de la empresa o la empresa? Vamos, díganme. Son de responsabilidad limitada. ¿Te acuerdas de que te expliqué esa parte? La empresa, los dueños, es responsabilidad limitada. Una cosa son el dinero de los dueños, una cosa es el dinero de la empresa. Muy bien. Bien, renta variable. La empresa decide no vender bonos, sino vender acciones. La misma lógica. ¿Quién vende acciones? La empresa deficitaria, para conseguir financiamiento. ¿Quién compra las acciones? El agente superavitario. Pero en este caso, las acciones no representan una deuda, representan una propiedad sobre la empresa. El inversionista, el agente superavitario que compra acciones, se estaría convirtiendo en accionista de la empresa, en socio de la empresa. Podrá participar en la junta de accionistas, podrá tomar o influir en las decisiones de la empresa, ¿correcto? Esa es la característica de las acciones. Y su ganancia es variable, pues. Tú debes saber que las ganancias de una empresa se reparten entre los accionistas, ¿no? Si la empresa gana más dinero se repartirá entre los accionistas. Si la empresa gana menos dinero se repartirá entre los accionistas. Si la empresa pierde, ¿quién cubrirá las pérdidas? Los accionistas. Y este señor que está invirtiendo, está comprando acciones, su renta será variable.
variable. Y a veces no es seguro que ganes, puedes perder inclusive, ¿no? Y no es necesario que la empresa quiebre. Lo que pasa es que muchas empresas tienen épocas malas. Pandemia, por ejemplo, en estos 2 años muchas empresas no han quebrado, pero han tenido pérdidas, ¿no? ¿Tú crees que los accionistas van a recibir algo? No, al contrario, tendrán que poner más plata para que la empresa salga adelante, ¿no? Por eso que la renta es variable. No es fija como la compra de bonos, ¿correcto? Preguntas entonces, preguntas. Ah, y la acción no tiene vencimiento, pues. Dejaría de tener validez si la empresa quiebre, desaparece, ¿no? Mientras la empresa siga existiendo, esa acción va a tener validez. En cambio, los bonos sí tienen vencimiento cuando se vence la deuda. Bien, preguntas, por favor. ¿Alguna duda, alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? Claro, una persona puede comprar acciones, ¿no? Una persona puede comprar acciones. Tú puedes comprar acciones, pero la lógica es comprar una buena cantidad de acciones, porque una acción no vale la pena, pues. No sé, no entiendo tu pregunta. Si una persona puede comprar acción, sí. Una persona puede comprar una acción. Sí, una persona puede comprar una acción. Pero generalmente, ¿quiénes compran acciones? Las empresas, los grandes grupos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos grupos? El grupo Romero. ¿De qué te sirve adquirir acciones? Que te conviertes en accionista de una empresa, pues hijo. Si hace 20 años compraste acciones de Apple que no valían casi nada, hace 25 años y tú compraste acciones de Apple, si tú ayudaste a financiar a Apple, porque Apple durante la década de los 90, de los 80, a cada rato vendía acciones, ¿no? Para financiar sus actividades. Nadie quería comprar las acciones de Apple en el siglo pasado, porque era una empresa inestable, ¿eh? Estaba a punto de quebrar. Pero hay gente que compró acciones, ¿no? Hace 25 años. Esas mismas personas que hace 25 años pagaron una miseria por las acciones de Apple porque era una empresa no sólida, ahora son millonarios, pues. Siguen siendo dueños de Apple, pero ahora Apple vale mucho más y reciben muchas más ganancias. Creo que ahí está la explicación para saber de qué te sirve comprar acciones, ¿no? Lógicamente que puede ocurrir lo contrario. Hay muchas empresas que eran muy sólidas el ciclo pasado y ahora ya no existen, pues. Los que compraron acciones perdieron, la empresa quebró, pues, ya no existe, perdieron. Pero hay muchos accionistas de otras empresas que sí ganaron. Los que compraron en su momento acciones de Tesla, acciones de Amazon, ahorita están felices de la vida, ¿no? Invirtieron poco y se han vuelto millonarios. Ahí está la respuesta al que pregunta, ¿para qué compras acciones? Es una inversión, hijo. Si tú te compras una casa, te preguntaría, ¿para qué te compras una casa? Creo que es una pregunta que no tiene mucha lógica. Es una inversión, pues, para vivir. Y si compras una casa de segundo piso y eres tú y tu esposa y tu hijo, viven en el primer piso y en el segundo piso lo alquilan y generas una renta, ¿no? Ahí está, pues. Si la empresa quiebra y la acción ya no va a existir, pues lógicamente, si la empresa quiebra, la acción no va a existir. Bien, seguimos entonces. Seguimos. El crédito. El crédito son los préstamos, ¿no? En todo crédito debe haber uno que presta, uno que recibe, ¿no? El que presta se llama acreedor, pero el que presta en un primer momento era un superavitario, ¿no? Tú no vas a poder prestar si a ti te falta el dinero, lógicamente que vas a prestar si a ti te sobra. Los acreedores son los superavitarios. Los deudores en su momento eran los deficitarios. Gracias al crédito el dinero se traslada, ¿no? ¿Correcto? Y lógicamente el acreedor no está regalando el dinero, lo está prestando a cambio de una devolución futura, ¿no? A cambio de una devolución futura
y los respectivos intereses. Y los respectivos intereses. Elementos del crédito, más que elementos, condiciones para que exista el crédito, la confianza. Inclusive, etimológicamente hablando, la palabra crédito proviene del vocablo confianza, ¿no? Hijo, si no hay confianza, no hay crédito, pues. Y por lógica, ¿quién debe confiar en quién? Por lógica, no es necesario saber de finanzas para entender esto. Por lógica, ¿quién debe confiar en quién? El acreedor, el prestamista, ¿debe confiar en el deudor o el deudor debe confiar en el prestamista? Por lógica. Si no, no hubiera crédito. Lógicamente, que la confianza debe venir del acreedor. El acreedor debe confiar en el deudor, pues. Si no confía el acreedor en el deudor, oye, compadrito, yo no tengo confianza. Yo cómo sé que tú me vas a devolver. Yo cómo sé que tú vas a cumplir tu palabra y me vas a devolver el dinero. No confío en ti. Si no hay confianza, no hay crédito, pues. Por eso que las entidades financieras que hacen primero no te prestan al tope, sino te evalúan, ¿no? Para saber si eres confiable o no, pues. Si tú tienes un buen historial crediticio, si anteriormente has pagado puntual tus deudas, este señor cumple, pues, no tiene ningún problema. Confiamos en él, le prestamos la plata. Tú tienes un historial crediticio en rojo, es decir, has estado en Infocor, has pagado muy tarde tus deudas, y hay deudas que todavía no pagas, ¿quién va a confiar en ti? No te van a prestar la plata. Por esa razón, la promesa proviene o se origina en el acreedor. La promesa de pago, el compromiso, segundo elemento, el compromiso, la promesa de devolver el dinero y los respectivos intereses en la fecha pactada. Por lógica, hijo, la promesa, ¿quién la tiene que hacer? ¿Quién debe comprometerse a devolver el dinero en la fecha establecida? ¿Quién debe comprometerse a hacerlo? Su contraparte, que es el deudor, por lógica, ¿no? El deudor es el que tiene que hacer esa promesa. El deudor es el que tiene que hacer esa promesa. Pero las promesas no se las lleva el tiempo, pues. Las promesas deben estar plasmadas en un papel llamado instrumento de crédito, que ya vamos a ver después. Las promesas deben plasmarse en un papel llamado instrumentos de crédito, que ya vamos a ver después. El tiempo que transcurre desde el momento en que se otorga el crédito hasta que el crédito se cancele, es decir, el momento en que el crédito se devuelve, se paga el dinero, tiempo. Si es máximo un año, corto plazo, entre 1 y 5 años, mediano plazo, más de 5 años es largo plazo. Ya vamos a ver el detalle de lo siguiente. Pero no tiene lógica esto. Hoy día te presto, hoy día me devuelves. Eso no tiene lógica, pues. La idea es que para que exista un préstamo debe pasar un tiempo de devolución, ¿no? Bien, lo que se debe pagar, o lo que se presta. Algunas veces se presta en efectivo, sería créditos mercantiles. Los créditos mercantiles es, perdón, cuando se vende productos a crédito, créditos mercantiles. Tú no quieres efectivo, sino quieres un producto a crédito. Y en otros casos, créditos financieros, lo que tú quieres es dinero en efectivo, ¿no? Y la forma de pago, etc. Son los elementos del crédito. Bien, importancia. ¿Por qué es importante el crédito? Por muchas razones. Por los intereses que cobra el dueño del dinero, ¿no? Por la compensación. El que va a recibir el crédito se supone que lo va a utilizar adecuadamente, pues. Una empresa, ¿para qué consigue un préstamo, un crédito? Para financiar sus actividades, ¿no? Para financiar sus obras, sus proyectos, etc. Esta es la importancia del crédito. Clasificación de los créditos. Clasificación. Si el crédito lo solicita una empresa, es un crédito productivo. Si el crédito lo solicita una empresa, es un crédito productivo.
¿La empresa para qué necesita plata? Para producir, pues. La empresa necesita dinero para producir. Con ese crédito, con ese dinero, financiará sus actividades. Financiará sus actividades. Pero si lo solicita una familia, necesita dinero para satisfacer sus necesidades, para que sus hijos estudien una maestría, para comprarse un televisor, para financiar de repente un viaje, qué sé yo. Y es un crédito de consumo destinados a los consumidores, a la familia, porque la familia su papel es consumir. El de la empresa es producir, para eso están los créditos productivos. ¿Estamos? Hasta ahí está facilito. Por la fuente, crédito bancario. Cuando hablamos de bancario, el origen, la fuente son los bancos, pues. Los bancos realizan estos préstamos, los bancos realizan estos créditos. Cuando es crédito comercial, no necesariamente va a ser un banco, ¿no? Cualquier prestamista, cualquier empresa, etcétera, que lo pueda hacer, ¿no? No necesariamente un banco. Si tú le prestas dinero a tu compañero, sería crédito comercial, pues. Tú no eres un banco, pero le estás prestando dinero a alguien, comercial, ¿no? Créditos comerciales. Correcto. Por la duración, fecha de vencimiento, lo que te comenté hace un rato, ¿no? Si el crédito, si el préstamo lo tienes que devolver en máximo un año, corto plazo. Mediano plazo entre 1 y 5. Y largo plazo ya son los créditos de más de 5 años. Ejemplo, quieres comprarte un televisor nuevecito, se acerca el mundial, para no ver a Perú, lamentablemente en el mundial. Si te venden un televisor a crédito, lo pagas en 6 meses. ¿Eh? O un celular, un celular a crédito. 6, máximo un año, lo debes cancelar o no. Crédito a corto plazo, pues máximo un año. Créditos pequeños, normalmente son los créditos pequeños. Si te prestas un 5.000 soles, no lo vas a devolver en un año, es imposible casi. Si te prestas 500, 200 soles, es más fácil devolverlo en un año. Préstamos pequeños. Mediano plazo, entre 1 y 5 años. Ahí está, el ejemplo está cae a pelo. Ejemplo de créditos a mediano plazo son los créditos vehiculares. Cuando te compras un carro, te lo hacen cancelar en 3, 4 años. Es un ejemplo de créditos de mediano plazo. Cuando te compras un automóvil. Es factible pagarlo en 5 años como máximo. Pero hijo, si te compras una casa, muchos de ustedes de repente viven en los nuevos condominios que se están construyendo, ¿no? Que lo han adquirido gracias al programa Vivienda. Créditos hipotecarios, pues créditos de largo plazo. ¿En cuánto tiempo tendrás que pagar la casa? En 15, 20 años, de muy largo plazo. Una casa de 100.000 soles no lo vas a pagar en un año, en 2 son, requieres más tiempo, pues sí. Son créditos de largo plazo. Ejemplo, los créditos de vivienda, para que te compres un departamento, una casa. ¿Correcto? Preguntas entonces hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Por la garantía exigida. Si se exige algo como garantía, algo físico, es el crédito real. Está bien, te prestamos el dinero, pero déjame algo ver como garantía. Si no me devuelves el dinero, ejecutamos la garantía. Me quedo con lo que has dejado como garantía. Si el crédito es prendario, la garantía es un bien mueble. Préstame plata ya, pero déjame como garantía tu televisor. Si no me devuelves el dinero, me quedo con tu televisor, punto. Créditos hipotecarios, las hipotecas. Se deja como garantía bienes inmuebles, tu casa. Ya son para préstamos más grandes, ¿no? Son para préstamos de 20.000, 30.000, 40.000 soles. Son para préstamos más grandes, pues, ¿no? No me devuelves el dinero, va, me quedo con tu casa. Te quedas en la calle, así de fácil. Crédito hipotecario. ¿Estamos bien? Y los créditos personales, cuando no se exige nada físico como garantía. La única garantía es la misma persona, la solvencia económica y moral de la persona, económica, que la persona
Ahí se evalúa, pues eso ya lo evalúa el financista. Eso ya lo evalúa el financista. Correcto. Debe haber una cierta proporcionalidad. Bien, tú has tenido un buen historial crediticio, tienes un trabajo que compense, que te permitirá pagar la deuda. Correcto. La única garantía serías tú, ¿no? Tienes solvencia económica, tienes un buen trabajo, estás en planilla, tu chamba es segura, es difícil que te voten porque es importante que tú trabajes para que recibas el dinero y pagar la deuda, ¿no? Tienes un buen historial crediticio, nunca te has atrasado, no estás sin Infocor, etcétera, económica y moral, no tienes problemas con la justicia, no has sido acusado de corrupción, de malversación de fondos, etcétera. Todo eso se toma en cuenta para darte un préstamo sin necesidad que dejes algo como garantía, ¿correcto? Créditos personales. Instrumentos de crédito. ¿Te acuerdas que te dije que las promesas se las lleva el viento? El deudor se tiene que comprometer a devolver el dinero. El dinero tendrá que ser devuelto por el deudor, pero la promesa, el compromiso de pago no es de palabra, hay un documento firmado y para eso sirven las letras, los instrumentos de crédito. Letras de cambio, apunta por ahí. Las letras de cambio generalmente se usan para las ventas a crédito, para las ventas a crédito. Tú vas a dónde, a Ripley, a Falabella, a comprar un televisor a crédito, lo que te hacen firmar es una letra de cambio. Lo que te hacen firmar es una letra de cambio. ¿Qué característica tiene la letra de cambio? Que pueden participar tres agentes. Ejemplo, Falabella, la que te está vendiendo el televisor a crédito. Falabella sería el librador, el acreedor, pues, el que te está vendiendo el televisor a crédito. Tú estás obteniendo el televisor a crédito, tú serías el deudor, pero había un tercer agente económico, el que va a recibir el dinero. En la letra de cambio dice, Falabella es el librador, el que elabora ese documento. Tú lo vas a firmar, pero ¿qué dice en la letra de cambio? Tú le tienes que pagar por el televisor y los respectivos intereses 10.000 soles de repente. Dice, páguese esos 10.000 soles, no a mí, dice Falabella. Falabella es el que te está vendiendo el televisor. Falabella la tienda, me refiero. Falabella la tienda te está vendiendo el televisor a crédito. ¿Qué te dice a ti Falabella? Págame el valor del televisor y los respectivos intereses, es decir, 10.000 soles, págale al Banco Falabella. Ojo, una cosa, aunque es el mismo dueño, pero son empresas distintas. Una cosa es la Falabella la tienda, aunque su banco esté en el mismo local, pero son razones sociales distintas. Por eso que ahí están participando tres agentes económicos. ¿Quiénes son los tres agentes económicos? Falabella, el que te vendió el televisor a crédito, tú el que vas a pagar el crédito y el que va a recibir el dinero, que en este caso sería el Banco Falabella. Esa es la característica de la letra de cambio. Pueden participar hasta tres. En el pagaré solo participan dos. Generalmente los pagaré se utilizan cuando solicitas un préstamo en efectivo de un banco o de una entidad financiera. Tú vas a cualquier banco, a cualquier entidad financiera, te prestas el dinero, te hacen firmar un pagaré. Solo participan dos, el que te prestó el dinero y tú, listo, para eso sirven los pagarés. Es el documento que acredita que tú tienes que devolver el dinero, ¿correcto? Las acciones, ya se explicó para qué servían las acciones, títulos, valores que representan una propiedad. Los cheques, para que tú puedas girar un cheque, primero tendrías que realizar un depósito a la vista, un depósito en el banco. No un depósito de ahorro, sino se llama depósito a la vista. ¿Qué característica tiene el depósito a la vista? Que te da un talonario de cheques. Imagínate que tienes un depósito a la vista de 100.000 soles. Te da una chequera el banco. ¿Qué puedes hacer tú? Utilizar tus 100.000 soles que esté en el banco girando cheques. Tú eres un empresario que contrata a un grupo de trabajadores para que te arreglen una máquina. Arreglaron la máquina y te van a cobrar 10.000 soles por arreglar esa máquina. No tienes los 10.000 soles en efectivo. ¿Qué haces? Le giras un cheque valorizado en 10.000 soles.
Y los trabajadores van a aceptar, porque inmediatamente, ¿qué van a hacer con ese cheque? Van a ir al banco donde tú has depositado el dinero, donde el empresario depositó el dinero, y presentan el cheque y el banco le dará los 10.000 soles. ¿De dónde el banco le dará los 10.000 soles? De la cuenta del depósito a la vista que tenía el empresario, ¿no? Si antes tenía 100.000, ahora tiene 90.000, se va descontando. Para eso sirven los cheques, ¿no? Son instrumentos de crédito. Son órdenes de pago en la práctica. El empresario que tenía 100.000 soles en el banco, a través del cheque le está ordenando al banco que a esos señores le den los 10.000 soles. Para eso sirven los cheques. Para realizar transacciones, pagos sin necesidad de cargar efectivo. El BCR, el BCR, el BCR tiene como misión preservar la estabilidad monetaria. Su razón de ser, su finalidad existe para controlar la inflación y la deflación. Estabilidad monetaria. ¿Está bien? ¿Qué funciones cumple el BCR? Regular la moneda y el crédito. Llevar más o menos dinero a la economía, ¿se acuerdan? La inflación es un fenómeno monetario. Lo explicamos la última clase, la última antes del descanso de fiestas. La inflación era un fenómeno monetario, ¿te acuerdas? Los monetaristas. Si hay mucho dinero circulando, ¿te acuerdas? Teoría cuantitativa, M por B igual a P por Q. Si hay mucho dinero circulando, ¿qué puede haber en la economía? Inflación. Si hay poco dinero circulando, deflación. Si hay mucho dinero circulando, hay que quitar dinero de la economía para controlar la inflación. Si hay poco dinero circulando, puede haber deflación. Hay que llevar más dinero para controlar la inflación. Eso significa regular la moneda y el crédito. Regular la cantidad de dinero, decidir cuánto dinero va a circular en la economía. Correcto. Administrar las reservas internacionales. Los dólares que tienen reserva. Administrar las reservas internacionales. Nuestro país necesita dólares. Hay una cierta cantidad de dólares que el país tiene guardadito para enfrentar una emergencia. ¿Quién se encarga de custodiar eso? El BCR. El dueño de ese dinero somos todos los peruanos. Simplemente el BCR es responsable de custodiar esos dólares, ese oro, porque no solamente para cumplir pagos con el exterior se utilizan los dólares, también sirven los lingotes de oro. Todo eso lo resguarda el BCR. Emitir billetes y monedas. Se dijo en su momento que las monedas de a sol, los billetes de soles, son pedazos de papeles, pedazos de lata que no valen nada, se explicó en su momento. ¿Quién le da validez a esos pedazos de lata? ¿Quién le va a dar validez a esos pedazos de papeles que en sí no valen nada? El BCR, ¿no? Al emitirlos, le da validez a esos pedazos de papel. Decide los modelos de los billetes, los colores. Creo que el billete de 20, 50 soles ya cambió de personaje, ¿no? ¿Quién decide todo eso? El Banco Central de Reserva. Esa es la autoridad monetaria, el BCR. E informar sobre las finanzas nacionales, cómo ha ido la inflación, cómo ha ido el dinero que ingresaba al país, etcétera, etcétera. Informar sobre las finanzas nacionales. Instrumentos de política monetaria. La inflación es un fenómeno monetario. ¿Te acuerdas de la elasticidad? Si hay mucho dinero circulando, vuelvo a repetir, si hay mucho dinero circulando, ¿qué puede haber en la economía? Inflación. Si hay poco dinero circulando, ¿qué puede haber en la economía? Deflación. Debe haber una cantidad ni más ni menos. Si hay mucho dinero hay que sacar. Si hay poco dinero hay que llevar más dinero. ¿Cómo lo hace el BCR? ¿Cómo garantiza la elasticidad y a su vez la estabilidad? A través de estos instrumentos de política monetaria. Medidas que adopta el BCR para reducir o aumentar el dinero en circulación, para así controlar la inflación y la deflación. Uno de estos instrumentos es la tasa de encaje legal. Habíamos dicho que el papel de los bancos es prestar dinero a los deficitarios, pero a su vez los bancos, ¿de dónde sacan el dinero? De los ahorristas, de los que depositan. Ya, si un ahorrista deposita 100 en el banco no va a poder prestar 100,
¿Por qué? Porque hay un porcentaje que está obligado a no guardar. Hay un porcentaje que está obligado a guardar, a no prestar. Es decir, a guardarlo como una emergencia, como un seguro para evitar problemas. Ese porcentaje es la tasa de encaje legal. No te quiero engañar, no sé exactamente, porque eso para cambiando a cada rato. La última vez que lo revisé era 6%, pero para redondear que sea 10%, ¿no? Para que puedas calcularlo con un ejercicio rápido. ¿Qué pasa si acá el banco, o que sea 4%, ¿no? Como dice el ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo. El banco recibe del ahorrista 100, no va a poder prestar los 100. 4 soles debe mantenerse guardadito, es decir, podrá prestar la diferencia, 96. En porcentaje, ¿cuánto tiene que guardar el banco? 4%. De esos 100, presta 96%, se queda con 4. Esos 4 debe mantenerse en las bóvedas del banco. No va a poder prestar, como una especie de seguro, ¿no? Para enfrentar posibles retiros de depósitos. Correcto. Bien, entonces, ¿cuánto dinero está llevando el banco privado a la economía? 96. Pero ¿quién le dijo al banco que sea 4 soles? El BCR, por ley, 4%. ¿Qué pasa si hay inflación? Hay mucho dinero circulando. Vamos, hay inflación, hay mucho dinero circulando. ¿Qué quiere el BCR? Que los bancos presten más o menos. Si hay demasiado dinero en exceso. Hay demasiado dinero, hay mucho dinero en exceso. ¿Qué quiere el BCR? Que los bancos presten más o menos. Menos, porque hay demasiado, puede haber inflación. ¿Qué hace? ¿Cómo puede impedir o cómo puede hacer para que los bancos presten menos dinero porque hay demasiado? Aumenta la tasa de encaje legal. Ya no va a ser 4%, sino 5%. Si antes prestaba 96, ahora va a prestar menos 95. Como una forma de reducir el dinero en circulación, aumenta. Cuando hay inflación, aumenta la tasa de encaje legal. Ahora último, ¿no? La inflación se está comenzando a disparar. Lo último que ha hecho el BCR es aumentar la tasa de encaje legal. Lo contrario, ¿qué pasa si hay deflación? ¿Por qué hay deflación? Porque hay muy poco dinero circulando. En ese momento, ¿qué quiere el BCR? Que los bancos lleven más dinero a la economía. ¿Cómo lo puede hacer? Reduciendo la tasa de encaje legal, pues. Lo reduce a 2%. Si antes prestaba 96, ahora puede prestar más 98. Para eso sirve la tasa de encaje legal. La TIRI similar. Los bancos privados se encargan de prestar, ¿no? Pero los bancos privados, por si acaso, no solo sacan dinero de los ahorristas. Los bancos privados se prestan del BCR y ese dinero lo trasladan a la economía a través de los préstamos. La tasa de interés de referencia es la tasa de interés que el BCR le cobra a los bancos, pues. La tasa de interés que el BCR le cobra a los bancos. ¿Qué pasa si hay inflación? Hay mucho dinero circulando. El banco, el BCR quiere que los bancos lleven menos dinero. ¿Qué hace? Sube la tasa de interés para que los créditos para los bancos sean más caros, se presten menos y menos dinero lleven a la economía. Lo contrario, si hay deflación, la tiene que subir. Y los instrumentos de política monetaria, ¿no? En este caso no es tanto para controlar la inflación, sino es para controlar el tipo de cambio. El BCR vende y compra dólares para así estabilizar el tipo de cambio. Ejemplo, lo que pasó en nuestro país a inicios del gobierno actual, ¿no? Lo que pasó en nuestro país a inicios del gobierno actual, finales, días antes que asuma la presidencia y 2, 3 meses después que asumió la presidencia. Ahorita está todo normal, pero en su momento, ¿te acuerdas? El dólar se disparaba, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer el BCR? Vender dólares. Al vender dólares aumenta la oferta, ¿no? Y cuando aumenta la oferta de algo, un poco que baje el precio. Y así el BCR controla el precio, ¿correcto? Bien, el tiempo nos ganó. Ahí están las claves. Apúntalas, anótalas. Sería todo hasta ahora. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Ahí están las claves. ¿Listo? No, muchachos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por todo. Nos vemos.